Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco rememorando lo que comentamos la ocasión anterior. ¿Qué recuerdan de la ocasión anterior? ¿Cuál fue la presentación que hicimos? Cuéntenme. Yael, por ejemplo, ¿qué recuerdas de la ocasión anterior? Perdón, justo estaba buscando en mis apuntes. Bueno, recuerdo que nos mencionó sobre cómo iba el curso y que íbamos a hablar de las diferentes escuelas que hubo y, por ejemplo, sobre Sócrates también, perdón, los cínicos nos iba a mencionar y pues que iba a estar muy interesante. Bueno, a ver, ¿qué recuerdan de la época helenística? ¿Por qué se llama helenística? ¿Cuál es la característica de esta época? ¿Qué dirían? Eh, si no recuerdo mal, doctor, usted hizo una síntesis, digamos, como de todo este periodo e hizo un gran énfasis en por qué se llamaban filosofías helenísticas, ¿no? Recordemos que, y de la mano suya, hicimos este recordatorio, que Alejandro Magno había conquistado ya todo el mundo conocido, ¿no? Y esto había implicado que todas estas escuelas de pensamiento se esparciesen por, eh, por el mundo. Y entonces ya no hablamos de escuelas o de filosofía griega, sino de escuelas helenísticas, ¿no? Porque tienen su origen Grecia y tienen su origen muy particularmente en Sócrates, ¿no? Eh, Incluso del curso anterior revisamos con mucho énfasis a los estoicos, a los epicúreos y a los cínicos, ¿no? Muy interesante todo esto. Pero si no recuerdo mal, es por ello que se le llama escuelas helenísticas, ¿no? Porque el mundo entra en un proceso justamente de colonización helénica, ¿no? Ya no hablamos únicamente de Grecia encerrada sobre sí misma y encerrada sobre estas polis pequeñas, sino bajo el mando de Alejandro Magno, se unifica toda Grecia y se empieza a, digamos, a exportar este modo de cultura al resto del mundo, ¿no? Y entonces también vimos algo que era muy interesante, el que muchos de los textos helenísticos no llegaron de primera mano, ¿no? Sino que llegaron a través de comentadores que para hacer, digamos, estas críticas o, o estos pitorreos incluso que usted mencionaba, pues tenían que citarlos, ¿no? Y citarlos de manera, digamos, textual. Entonces, gracias a ello eh, se ha ido reconstruyendo como lo que pensaban estas escuelas helenísticas, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, usted nos contó muy interesante, la verdad es que yo no lo conocía, el caso de los textos de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Que llegan de manera muy fragmentada y que llegan de manera, digamos, muy, este, no directa, porque había habido un problemilla ahí en el liceo. Entonces usted nos comentó que había llevado los papiros y se los había entregado a unos campesinos que además lo habían enterrado. Entonces, 300 años después, estos textos son rescatados y no son rescatados en modo íntegro, ¿no? Entonces, la primera edición, usted nos mencionaba, era de la mano de un romano, no tengo presente el nombre, pero entonces, haciendo más o menos un resumen, tiene que ver con esto, ¿no? Con la expansión de la cultura helenística, ¿no? Y que además encontró su auge, y quizá podríamos decir, en esta reinterpretación que los romanos tenían de toda esta cultura griega, ¿no? ¿Qué agregarías, Alexa? Bueno, mencionamos algunos elementos que habría que considerar, digamos, para saber cómo tenemos que abordar, pues, los textos helenísticos. En parte venía de la mano con lo que, bueno, viene de la mano con lo que menciona Tomás. Con esta irrupción del Imperio Macedónico, pues se da una expansión. No solamente estamos hablando de cuestiones de territorio, sino también de lo que creo que usted llamaría como espiritualidad, ¿no? Por un lado, en el mundo griego se veía o se tenía una concepción un poco más cerrada con respecto a lo cultural, es decir, todo tenía que ver con lo que estructuraba pues al mismo mundo griego, ¿no? En cambio, con la erupción macedónica, ya estamos hablando de ciudadanos que consideran no solamente lo griego, sino que empiezan pues a tener un panorama más amplio respecto a otras culturas. A esto podría agregarse que a diferencia de los griegos que consideraban a los extranjeros o
a personas que tenían una lengua diferente como bárbaros. Ya en este momento no es así. Y también hizo una mención respecto a que en este momento ya se empieza a considerar a la mujer, digamos, de todas estas, bueno, de las actividades intelectuales, sea un poco, ¿no? Bueno, y mencionábamos también que respecto a esta expansión está pues la concepción de autonomía que empieza pues a tomar sentido precisamente respecto a esta expansión. Ya no hablamos de ciudadano que tiene que verse inmerso obligatoriamente. Creo que el texto de Adot que nos dejó leer ilustra un poco esto. Ya no es el ciudadano que para ser virtuoso tiene que estar directamente relacionado con el ámbito político, con su ciudad, sino que tiene que estar ya en relación consigo mismo. Digamos, esta expansión pues hace a los filósofos de este momento tomar una postura un poco más distanciada o más crítica, tal vez, respecto a las actividades políticas del momento, ¿no? Bueno, y también mencionó al final la influencia de la aparición de Roma con la cultura pues grecolatina, ya con la erupción de esta lengua, y cómo Roma también va a influir posteriormente a que las filosofías helenísticas continúen en expansión. Gracias, Alexa. Un comentario pequeño sobre esto. Es muy importante tener claro este vínculo entre Grecia y Roma, porque en realidad ese es el fundamento de la cultura occidental. Cuando uno piensa qué es lo que une a la cultura occidental, qué es lo que nos permite decir que somos una cultura en Occidente. Y estoy hablando de Europa, de gran parte de Europa, incluido Alemania, por ejemplo, y de toda América Latina, que finalmente entró al mundo por la vía europea, ¿no es cierto? Bueno, pues es esa cultura grecolatina. Ese es el origen de toda nuestra unidad cultural, ¿no? Por eso es que es muy importante tenerla presente, porque somos parte de la herencia de esa cultura grecolatina a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué agregarías, Víctor? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Víctor. Buenas tardes. Yo agregaría justamente en la última parte del comentario de Alexa sobre cómo se fue disgregando, deshaciendo la polis, ¿no? Y a esta polis se fue imponiendo un imperio. Y cómo usted hacía énfasis en que este proceso justamente hizo un cambio, ¿no? Dentro de la, bueno, por así decirlo, dentro del sujeto o de la filosofía, ¿no? Dentro de la polis era un ciudadano, y como ciudadano tenía injerencia dentro de la política de su comunidad o de la estructura política a la que pertenecía, ¿no? Y dentro del imperio, el individuo, mejor dicho, el sujeto, se encontraba dentro de cierto sistema político que se encontraba alejado de él, ¿no? Y eso hizo de alguna manera que la filosofía, en vez de volverse un acto netamente político ciudadano, se volviera a reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Y usted hacía énfasis en cómo este proceso, de alguna manera, influye en lo que podría ser una historia de la subjetividad, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, justo por otras clases que hemos tenido con usted, y sobre cómo esta filosofía helenística, por así decirlo, de alguna manera nace, ¿no? O se expande sobre la escisión, ¿no? La escisión, otra vez esa palabra, ¿no? Escisión que existe entre el sujeto que habita ese momento histórico y la estructura política en la que se mueve, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Y justamente cómo es que esa filosofía, de alguna manera, nace permeada dentro de tanto de la cultura griega como de otras culturas, ¿no? Comienzan a conocer los mismos griegos, ¿no? O sea, ya no solamente es un producto de un lugar, sino comienza a expandirse, y justamente esa idea, esa expansión,
ayuda también a la creación de una idea del hombre abstracto, ¿no? De lo que es el ser humano, de lo que es el hombre dentro del imperio. A mí me llamó mucho la atención ese momento. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien quiere agregar algo que haya olvidado o que deseen completar? Pues quizá, doctor, solo agregar lo que justo vamos a ver hoy, ¿no? La diferencia que hay entre la filosofía que se practica en Grecia, que se practica en la antigüedad, y la filosofía que practicamos hoy en día, ¿no? En tanto que la filosofía, incluso lo leeremos en el prólogo de Pierre Hadot, no se, cuando se asume un modo de ver el cosmos, un modo de interpretar la vida, se asume también un modo de vida, ¿no? Cosa contraria a lo que hacemos hoy, ¿no? Hoy podemos asumir un modo de pensamiento sin necesariamente asumir este modo de vida, ¿no? Yo recuerdo en las clases de este curso, el curso anterior, usted hablaba de cómo los cínicos no solamente enseñaban, digamos, de palabras, sino enseñaban en acción, ¿no? Ser cínico no era únicamente interpretar el mundo de cierta manera, sino hacer un ejemplo vivo con su propio cuerpo y su propio actuar de cómo tenía que ser un hombre, ¿no? Y además tenía estándares de humanidad altos, ¿no? Entonces quizás solo mencionar esa diferencia, ¿no? Que hay entre el ser filósofo en la antigüedad y el ser filósofo ahora. Muy bien, si no hay algún comentario, vamos a empezar con el texto, si están de acuerdo. Vamos a ver los problemas que plantea Dot, que son extremadamente interesantes, ¿no? El inicio del texto dice: reflexionamos muy pocas veces en lo que es en sí la filosofía. Y en efecto, dice Adot, y tiene razón, a los alumnos en su formación se les enseñan las filosofías, ¿no? Se les enseñan primero los griegos, luego la Edad Media, finalmente la modernidad, y así llegamos hasta nuestros días. Y se espera que el alumno hará una síntesis de todo eso en su cabeza, pero nunca se le dice, ¿y qué será la filosofía como tal? ¿Cierto? Y dice Adot, bueno, en realidad o bien se lee de esa manera o bien se lee como si hubiese una continuidad en los problemas, ¿no? Por ejemplo, si el problema del ser desde el inicio se hubiera planteado como tal, ¿no? Adot hace énfasis aquí en algo que es muy francés, que es esto que llama el examen, ¿no? El examen de oposición. En Francia, cuando alguien quiere ocupar una plaza de profesor, tiene que hacer un examen nacional de oposición. Es cada año. Y el examen de oposición es efectivamente una serie de preguntas y luego una serie ¿cómo llamarla?, de entrevistas personales en las que examinan a cada candidato y para hacerlo le ponen una lista de lo que debe saber, ¿no? Entonces le ponen desde Platón, Aristóteles, Hegel, Schelling, Kant, y entonces el estudiante tiene que recorrer todo eso porque le pueden preguntar en torno a ello, ¿no? O en torno a ciertos problemas como la metafísica o el ser o la ontología, y entonces el alumno tiene que responder. ¿Qué es lo que pasa? Dice Adot en ese caso, que se hace énfasis no tanto en lo que la filosofía es, sino en ciertos conocimientos que la filosofía ha alcanzado y que un profesional de la disciplina tiene que seguir. Pero, dice Foucault al final de ese párrafo, al lado de esta historia hay lugar en realidad para un estudio de los comportamientos y la vida filosófica. Es decir, dice Adot, no hay nada que objetar a la manera en que nos enseñan filosofía, pero ha dejado algo sin tocar, que es justamente cuál es la concepción de la filosofía y del filósofo que uno tiene que tener para comprender nuestra disciplina. Y como veremos, esto nos va a ocupar un pequeño tiempo, porque hay que preguntarse qué diferencias hay efectivamente entre la filosofía antigua y la manera en que nosotros concebimos la filosofía hoy como enseñanza. Y dice Adot, la presente obra desea precisamente intentar describir los rasgos generales y comunes del fenómeno histórico y espiritual representado por la filosofía antigua. Y en efecto, déjenme comentar esto porque es muy interesante. Entrar en el ámbito de la filosofía antigua es literalmente cambiar de paisaje intelectual por completo. Por completo. Dice
Adot, ¿por qué tenemos que hablar de la filosofía antigua? Bueno, porque en realidad fueron los griegos los que inventaron el término filosofía y que se ha prolongado hasta nosotros. Pero la intención del libro, y esto me parece muy importante para nuestra formación, dice, es mostrar la profunda diferencia que existe entre la representación que los antiguos se hacían de la filosofía y la que nos hacemos nosotros. Déjeme insistir en ese punto. Uno de los intereses de este curso es llevarlos a una experiencia espiritual totalmente distinta a la nuestra, totalmente distinta. Cuando hablamos de escuelas de filosofía, cuando hablamos de lo que es la filosofía o de lo que es el filósofo, lo que vamos a encontrar en la antigüedad es un horizonte por completo distinto. Y sin embargo, dice Adot, y sin embargo, resulta que no leemos así la filosofía antigua. Dice Adot, hoy se lee la filosofía de manera anacrónica. ¿Por qué? Dice Adot, tienen la impresión de que todos los filósofos a los que estudian se afanaron por turnos para inventar cada uno de una manera original una nueva construcción sistemática y abstracta destinada a explicar de una manera u otra el universo, o por lo menos si se trata de filósofos contemporáneos que pretendieron elaborar un nuevo discurso acerca del lenguaje. Y en efecto, solemos leer de manera anacrónica la filosofía antigua, ¿no? Por ejemplo, es fácil encontrar textos sobre el sistema de Aristóteles, sobre el sistema de Platón, ¿no es cierto? La estética de Platón, como si Platón tuviera en la cabeza un concepto de estética que solo habría que aplicar, ¿no? O la política de Aristóteles, como si Aristóteles ya tuviese una concepción de política la misma que nosotros y solo se aplicaría. Y en general así se lee a los filósofos, ¿no? Si ustedes leen filosofía contemporánea, pues lo que encontrarán es que se les pregunta a los antiguos cómo resolvían ellos problemas que nos corresponden a nosotros, ¿no? Y entonces dice Adot, esta manera de leer es totalmente anacrónica, porque parecería que Platón, Aristóteles o Crisipo tuvieron las mismas inquietudes que nosotros, tuvieron las mismas preocupaciones que nosotros, construir una epistemología, construir una lógica, construir una estética. Pues es que no es así, ¿no? No es así. La diferencia es tan abismal que en realidad cuando leemos de esa manera omitimos en realidad gran parte del sentido de lo que la filosofía antigua fue. Es decir, recubrimos bajo un anacronismo la idea de filosofía como si fuese siempre lo mismo, un ejercicio del pensamiento siempre orientado a los mismos problemas, con las mismas ansiedades. En realidad, el cambio es extraordinariamente brutal. En un libro del que comentábamos hace un momento, que publiqué hace unos años, que se llama Palabras de Filósofos, encontrarán ustedes, si tienen la fortuna de encontrarlo, encontrarán un poco ese paisaje espiritual distinto. Voy a poner un énfasis ahorita muy puntual en un aspecto para que vean lo que quiero decir. La filosofía antigua, y Adot lo va a señalar muy largamente, la filosofía antigua era fundamentalmente oral. La filosofía antigua era fundamentalmente una enseñanza de la palabra al oído. ¿Es verdad? El libro en la antigüedad es una rareza, ¿no? No existe la imprenta y entonces cada libro tiene que ser copiado a mano, tiene que ser reescrito una vez y otra vez. Y por tanto, pues no hay manera para todo interesado en filosofía en conseguir de inmediato los libros. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que en la escuela de Platón podían ir a la Gandhi de Atenas y decir, véndame el banquete porque voy a tener clase con Platón mañana? No, no, la filosofía antigua descansaba en procedimientos, vamos a hablar largo de eso, en procedimientos de comunicación enteramente distintos a los nuestros. La filosofía antigua se practica sobre todo de la palabra al oído, de la influencia personal, de la invitación a filosofar de una persona a otra. Y por ende, la filosofía va a tomar un aspecto totalmente distinto al aspecto tradicional. Adot, por ejemplo, señala, cuando nosotros escribimos un libro, cuando yo, por ejemplo, escribo un libro, lo que hago es un original
un original en el que tengo que explicar con detalle todos mis puntos de vista, original que le mando a una imprenta, la imprenta lo reproduce mecánicamente, es decir, sin cambiar nada de mi libro, lo reproduce mecánicamente un cierto número de veces y esos libros van a circular por todo el mundo, ¿no? Yo jamás conoceré a los que leen mis libros, o muy difícilmente. Me ha tocado ir por ahí en algún lugar rarísimo y encontrarme a alguien que tenía justamente mi libro, Palabras de Filósofos, pero pues ese encuentro es casual, yo no sé quién me va a leer directamente. O sea, una vez que sale de mis manos el original, ya no tengo control y se va a difundir a donde la editorial quiera. Pero los libros antiguos no son así. Los libros antiguos no se editan de esa manera. Ya hablaré de la edición del libro, pero no se editan de esa manera. Los libros antiguos se reproducen paso a paso y se reproducen en círculos concéntricos, sobre todo a través de amigos, ¿no es cierto?, de las lecturas públicas. Ya hablaré de esos temas que son, créanme, apasionantes. Pero por ahora lo que me interesa es esta afirmación de Adot de que leemos la filosofía antigua como si Aristóteles tuviera los mismos problemas que nosotros, ¿no? Como si Aristóteles estuviera preocupado por publicar internacionalmente, o como si Aristóteles tuviera que ser evaluado en el SNI, o como si Aristóteles estuviera pensando en publicar en la revista más cotizada de Atenas en ese momento. Pues no, nada de eso es cierto. Entonces, este cambio de perspectiva, este remontarnos a la filosofía antigua, es una experiencia literalmente otra. ¿Y en qué descansa, dice Foucault, Adot esta experiencia? Dice, fundamentalmente, lo que caracteriza a la filosofía antigua, dice, el problema del saber si esta elección será efectiva en nuestros días es del todo secundario y accesorio. Es decir, uno puede elegir hoy cualquier tema, cualquier rama del conocimiento filosófico, la ética, la estética y tal, pero ya no se compromete personalmente con eso que elige. Elige un saber, elige un conocimiento, pero ya no elige un modo de vida. Y ese es justamente hacia donde Adot nos va a llevar. Dice en la página 13, ante todo, por lo menos desde Sócrates, la opción de un modo de vida no se localiza al final del proceso de la actividad filosófica como una especie de apéndice o accesorio, sino por el contrario, en su origen. Es decir, la filosofía antigua nos va a decir, Adot, es en primer lugar la elección de un modo de vida. Es decir, alguien se compromete en una filosofía porque ese compromiso le va a indicar cómo vivir, cómo ser. Es una elección de vida en primer lugar. La filosofía antigua es una elección por la cual el individuo se compromete con ciertos principios, los hace suyos, los interioriza e intenta vivir guiado por ellos. De manera que la filosofía antigua, en primer lugar, es un compromiso de la existencia. Dice Adot, el discurso filosófico se origina, por lo tanto, en una elección de vida y en una opción existencial y no a la inversa. Esto es, como decíamos en la ocasión anterior, muy importante. La filosofía antigua es elegir un modo de ser, un modo de vivir. Este modo de vivir va a tener principios filosóficos, va a tener dogmas, va a tener orientación moral, una física incluso. Pero es fundamentalmente en primer lugar una elección existencial. Es decir, el individuo se compromete existencialmente en la escuela que va a seguir. La filosofía antigua tiene ese carácter de modo de vida que la filosofía moderna perdió. ¿Cuándo lo perdió? ¿Cuándo la perdió? Bueno, probablemente la perdió desde el momento en que la filosofía se ha vuelto cada vez más profesional, una suerte de enseñanza, ¿no es verdad? Una suerte de práctica profesional, ¿no es verdad? Pero eso no era la antigüedad. En la antigüedad, como veremos, los filósofos quieren encarnar en sí mismos, en su vida, en su existencia, en su presencia, aquella filosofía que han elegido. En segundo lugar, esta decisión y elección jamás se hacen en la soledad. Nunca hay ni filosofía ni filósofos
fuera de un grupo, de una comunidad, en una palabra, de una escuela filosófica, y precisamente esta última corresponde entonces, ante todo, a la elección de cierto modo de vivir, a cierta elección de vida, a cierta opción existencial que exige del individuo un cambio total de vida, una conversión del todo su ser y, por cierto, un deseo de ser y vivir de un cierto modo. Este aspecto también es muy interesante. Cuando la filosofía antigua, más bien cuando alguien decide en filosofía antigua seguir una escuela de pensamiento, nunca está solo. Nunca está solo. Siempre está en una comunidad o luego, como veremos en el mundo griego, en el mundo romano sobre todo, tendrá un guía espiritual. Pero primero que nada está en una comunidad, en una escuela de filosofía. Ahora, detengámonos ahí porque el término de escuela de filosofía ya merece una reflexión, ya merece en sí mismo una reflexión. ¿Qué quiere decir en la antigüedad escuela de filosofía? Quizá lo primero que tenemos que entender es que el término griego para escuela, escolé, significaba originalmente ocio, significaba originalmente tiempo libre, porque la escolé era el momento en que el aristócrata griego, que de suyo no tenía que trabajar porque era justamente aristócrata, elegía una cierta actividad para vivir. Por eso era ocio. Ocio quería decir de qué manera el aristócrata, cuyo modo de vivir ya está resuelto materialmente, elige una manera de ser en el mundo. Ese es el ocio aristocrático. Cuando Aristóteles insiste en que la filosofía la tienen que estudiar aquellos que tienen tiempo, pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay mucha gente que las condiciones de vida no le permiten seguir esa formación y por tanto no tiene el ocio aristocrático que es necesario para dedicarse a la filosofía. Pues eso es escolé. Originalmente era eso, ocio aristocrático. Pero además, en el caso de la filosofía, suponía unirse a una comunidad. Déjenme contarles brevemente, y lo veremos con mucho detalle después. Cuando se elige un modo de vivir, lo que se elige es una transformación de uno mismo, un cambio de uno mismo. Se van a elegir ciertos principios de vida bajo los cuales se va a orientar la existencia propia. Pero esta transformación de sí es muy complicada. Esta transformación de sí mismo es muy difícil de realizar. Y por eso, para que esa transformación se realice, es necesario ser auxiliado en el camino. Es decir, estar acompañado por muchos hombres más o mujeres más que han decidido seguir esa misma vía para vivir. La ocasión anterior decíamos que en el caso de los griegos hubo cuatro grandes escuelas. La de Platón, la academia, la de Aristóteles, el liceo, la de los estoicos, que van a ser llamados, justamente son llamados estoicos, ahorita comentaré por qué, los estoicos y los epicúreos. ¿Por qué son escuelas de filosofía? Porque son comunidades para vivir. Es decir, cuando uno elige en la antigüedad una escuela de filosofía, lo que elige es una comunidad con la cual va a compartir ese género de existencia. A ver, déjenme ser un poco más interesante. ¿Ustedes creen que en el liceo de Aristóteles había horarios, por ejemplo? A ver, me tengo que conectar de 4 a 6 porque tengo presocráticos, porque claro, Aristóteles no podía enseñar más que presocráticos, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando iban a la academia de Platón tenían que ir, por ejemplo, a sistemas escolares? ¿Había becas? ¿Cuánto se pagaba? Todas esas cosas que hoy caracterizan una escuela están ausentes en la filosofía antigua. Una escuela de filosofía antigua es, sobre todo, la comunidad de individuos que han elegido un modo de vivir, que han elegido ciertos principios para vivir y que viven en común para apoyarse en esa manera de ser, para transformarse en conjunto. Las escuelas solían tener, les comento un poco porque esto casi nunca
No, nunca se lee en filosofía, nunca nos enseñan esto. Las escuelas de filosofía tenían un líder, llamémosle presidente, claro que el término no era el término era escolarca. Las escuelas de filosofía tenían un escolarca y normalmente las primeras escuelas tuvieron como escolarca al fundador, Aristóteles en un caso, Platón en el otro, Epicuro en el otro, Zenón en el otro. Por ejemplo, los estoicos los van a llamar zenonianos, porque justamente vienen de Zenón. Ahorita hablaré un poco sobre esa tradición. Una escuela de filosofía, pues, es una comunidad de personas que han elegido un modo de vivir y que están ahí para apoyarse mutuamente en esa transformación, porque la transformación, como veremos, es bastante difícil. Las escuelas de filosofía, por supuesto, no tenían costo. El único problema para vivir en la escuela era que se tenían que tener los medios para vivir y por eso la filosofía fue fundamentalmente para aristócratas o para gentes que no tenían nada que ganar en el mundo y se iban a una escuela de filosofía. Por ejemplo, un caso muy interesante es el jardín de Epicuro. La escuela de Epicuro se llamaba jardín. Cuando uno piensa en jardín, uno se imagina un enorme campo, ¿no? Lleno así verde, lleno de animalitos y tal. No, en realidad la escuela de Epicuro era una casita bastante pobre, que seguro tenía su jardincito, pero minúscula, en donde se iban todos aquellos que habían elegido la serenidad, el placer catastemático para vivir, y que entonces vivían en comunidad exactamente ahí. Los epicúreos, lo diremos en su momento, pero lo avanzo ya, eran bastante frugales. La escuela epicúrea es sumamente frugal, de manera que ahí se comía y se vivía de manera muy modesta, pero había ciertas ceremonias por las cuales la escuela mantenía su cohesión. Epicuro, por ejemplo, fue súper adorado por sus seguidores. Epicuro, ya lo comentaremos en su momento, Epicuro es un filósofo que ganó una extraordinaria fama personal, al punto, hay una expresión de Epicuro, que encontraremos en su momento, que dice, si sigues esta filosofía, vivirás como un dios entre los hombres. Fíjense, si sigues esta filosofía, vivirás como un dios entre los hombres. Bueno, pues se dice que Epicuro era justamente ese dios. Entonces, la adoración por Epicuro es extraordinaria, ¿no es verdad? Y entonces Epicuro fundó, cuando murió, dejó en su testamento, tenemos su testamento, se conserva su testamento, dejó en su testamento la indicación de que todos los días 28 de cada mes había que celebrar a Epicuro. Entonces, los días 28 en el jardín de Epicuro había una pachanga directamente, ¿no? Es decir, había que festejar a Epicuro mismo. Claro, cuando uno dice pachanga epicúrea, pues hay que tomarla con la frugalidad que era el caso, ¿no? Un par de Coca-Colas y dos pedacitos de queso y ya estaba organizada la fiesta epicúrea, porque en realidad estos vivían de manera muy modesta. Pero eso sí, cada mes se reproducía la fiesta en honor a Epicuro. Y luego después vinieron las fiestas en honor a sus seguidores, a Metrodoro, por ejemplo, que era muy cercano a Epicuro, porque consideraban que ellos eran los líderes de la escuela. Entonces, una escuela de filosofía es un lugar muy distinto al que nosotros imaginamos cuando ya hablamos de escuela. Es un lugar escolé, de ocio en el sentido de entrega de la vida para darse una forma en la existencia en común con muchos otros que habían elegido el mismo camino. Las escuelas de filosofía tuvieron una larguísima duración. La última de ellas desapareció por el año de 400 después de Cristo. O sea, estamos hablando de escuelas que duraron muchísimo tiempo. El procedimiento era que cada vez que moría un escolarca, se elegía un nuevo escolarca y por eso la escuela podía cambiar de dirección, digamos, filosófica. Por ejemplo, en el caso de la Academia de Platón, después de varios cambios de escolarca,
llegó a la dirección Arcesilao y luego Carneades. Y estos dos, aunque pertenecían a la línea platónica, en realidad escribían una suerte de filosofía escéptica. Ellos son los grandes escépticos de lo que se llamó la Segunda Academia, ¿no? Quiero decir con esto que la escuela de filosofía, digamos, era dirigida por el escolarca en una dirección o en otra, y podía hacer énfasis en algún aspecto de la filosofía o en otro. Por supuesto que no eran escuelas dogmáticas, no eran escuelas dogmáticas. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en la Academia de Platón había quien no estaba de acuerdo con Platón, ¿no? O había, francamente, quien hacía matemáticas como Eudoxo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando decimos escuela, no estamos hablando de un conjunto de dogmas seguidos por ciertos individuos. No, no, no. Estamos hablando de proyectos existenciales en los cuales se reúne una comunidad para realizar la vida filosófica, esta elección de vida a la que se refiere Adorno, ¿no? Una escuela filosófica es una elección para vivir, pero no se puede vivir solo, porque siempre es necesario para esa transformación de uno mismo estar acompañado o luego, como en el mundo romano, tener un guía espiritual. ¿Por qué? Porque la transformación de sí que pide la filosofía es sumamente complicada, ¿no? Pero este modo de vivir, dice Adot, y tiene razón, no es solamente una especie de manual de autoayuda, ¿no? La diferencia con lo que podríamos entender hoy como un manual de autoayuda es que las escuelas de filosofía sí tenían lo que Adot llama un discurso filosófico, es decir, un principio, una serie de principios dogmáticos, una serie de principios que explicaban, que justificaban ese modo de vivir. Entonces, desde ahora ya debemos decir, una escuela de filosofía antigua es una comunidad para compartir un modo de existencia, para realizar una elección de vida, pero también tiene un discurso filosófico para justificar ese modo de existir. Y cuando digo discurso filosófico, quiero decir una serie de principios físicos, lógicos, éticos, metafísicos, por los cuales esa opción existencial, esa opción de vida, era justificada. De manera que escuela filosófica, ya podemos ir avanzando un poco en el conocimiento, escuela filosófica quiere decir dos cosas. Quiere decir elección de vida, una forma de vivir, pero también quiere decir discurso filosófico, es decir, principios filosóficos, dogmáticos, con los cuales ese modo de vivir quedaba justificado. Es decir, ¿por qué razón elegir el estoicismo y no el epicureísmo? ¿Por qué razón elegir el escepticismo y no el cinismo? Las filosofías, y por eso se llaman filosofías, tienen un discurso sistemático, y en el caso de los estoicos, por ejemplo, es un discurso sistemático muy complicado, en el cual nos vamos a detener un cierto tiempo, ¿no? Para que vean ustedes cómo los principios filosóficos estoicos, es decir, la concepción del cosmos, la concepción de la física, la concepción de la lógica, están articulados de tal manera que el modo de vivir estoico está racionalmente justificado. Entonces, una escuela filosófica es ambas cosas, ¿no? Quiero decir, dice Adot, pues, que el discurso filosófico debe ser comprendido en la perspectiva de un modo de vida que es al mismo tiempo medio y expresión, y en consecuencia que la filosofía es en efecto, ante todo, una manera de vivir, pero que se vincula estrechamente con el discurso filosófico. Déjenme volver atrás. ¿Qué es una escuela de filosofía? Es una elección existencial. Uno elige un proyecto de vida, uno elige un modo de existencia, y este modo de existencia puede exigir no solamente saberse ciertos dogmas, sino hasta no solamente cierta forma de comportamiento, sino hasta ciertas formas de alimentación, por ejemplo, o de cosas que están prohibidas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía la ocasión anterior, con Pitágoras, los frijoles estaban prohibidos, pero claro, Pitágoras además imponía una serie de dietas rigurosas, de formas de alimentación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de elección de vida,
queremos decir efectivamente modo de conducción de todo nuestro ser. Y este modo de conducción de todo nuestro ser que elegíamos, además, se sostiene en ciertos principios dogmáticos, en ciertos principios que estructuran, justifican, que legitiman el modo de existencia que uno elige. Me detengo un momento para ver si hay preguntas o quieren que avance en alguna cosa. Vean ustedes, ya nos estamos moviendo, decíamos, en un horizonte totalmente distinto a la modernidad, totalmente distinto. Aquí hay que hacer la experiencia de otro modo de ver la filosofía. ¿Preguntas, intervenciones? Eric. Doctor, yo le quería hacer una pregunta un poco a propósito de la distinción que usted ya ha establecido entre, por un lado, una comprensión filosófica oral, ¿no es cierto?, de un determinado saber, y una comprensión, digamos, textual o escrita de la filosofía. ¿Qué implicaciones tiene esta para el pensamiento, doctor, a su modo de ver? Gracias por la pregunta, Eric. Tiene muchísimas implicaciones. A ver, les voy a dar un pequeño discurso sobre ese tema, porque creo que es muy interesante y normalmente en filosofía no lo conocemos. La palabra viva tiene una diferencia radical con la palabra escrita. En el libro que me permití escribir, Palabras de Filósofos, yo les decía justamente que nosotros lo hemos perdido de vista, porque nuestra cultura es fundamentalmente textual. Es decir, hoy todos aprendemos en libros, leemos libros, y cuando escribimos un libro, en realidad consultamos otros cientos de libros, ¿no? O sea que el libro le habla al libro, y el contacto entre nosotros es fundamentalmente un contacto textual. Es decir, hemos olvidado que la filosofía fue, en su primer momento, palabra viva. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es muy importante. Bueno, se los voy a decir así. Por un lado están los signos de la palabra viva, signos que los lingüistas llaman signos verbales, y por otro lado están los signos de la palabra escrita, que son signos visuales. Es decir, cuando nosotros hablamos, la facultad dominante en la palabra es el oído. Y cuando nosotros leemos, la facultad dominante es la vista. Pero entre los signos visuales y los signos verbales hay una gran diferencia en el uso que hacemos de nuestras facultades. Por ejemplo, en el caso de los signos verbales, el signo verbal solo trabaja hacia adelante. La palabra pronunciada no puede más que trabajar hacia adelante y solo se puede conservar en la memoria. De manera que la palabra verbal tiene que ser un continuo flujo que, para ser retenido, requiere de medios específicos. Es decir, en la palabra hablada predomina el oído y la memoria. En la palabra escrita, en el texto, predomina la vista. Y la vista trabaja de manera distinta al oído. Cuando tenemos un texto ante los ojos, la vista es una facultad que nos permite volver atrás del texto, ver el vínculo entre las premisas y las conclusiones, siempre encuentra el mismo texto, es decir, una y otra vez abre la página y encuentra lo mismo, mientras que el signo verbal, la palabra, una vez pronunciada, desaparece. Y por eso el problema de la palabra hablada tiene una característica distinta porque debe afectar espiritualmente al individuo de manera distinta. Déjenme mostrárselos un poco para que vean lo que quiero decir. Como la palabra textual, como la palabra verbal es un signo que solo va para adelante, si yo quiero que ustedes recuerden algo de lo que he dicho, lo tengo que repetir. Lo propio de la palabra es que para que recojan ustedes el mensaje, yo tengo que insistir en el mensaje una y otra vez, porque como la palabra se disuelve en el aire inmediatamente de pronunciada,
La única manera en que se queda en la memoria es repetir. Y por eso, en los signos verbales, la repetición juega un papel muy importante. Por ejemplo, en los niños, la formación de los niños, sobre todo cuando son pequeños, no es visual, sino oral. Y cuando queremos que los niños retomen una cosa y la conserven, ¿qué tenemos que hacer? Pues repetirla. Ustedes han de haber pasado la experiencia que yo pasé, o pasarán. Un niño ve una película. ¿Cuántas veces tiene que ver la película? 10 o 15 Una años. vez y otra vez y otra vez. No es que los niños sean necios, es que la película está hecha de signos visuales, verbales. Y entonces, para poderlos retener, necesita verlos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque el universo del niño es un universo oral, oral a oral. Por ejemplo, ¿cómo nos aprendemos las tablas de multiplicar? Cantaditas, ¿no? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y esa es la manera de aprender, porque para el niño la manera de retener es necesariamente la repetición de signos verbales. ¿Sí? Entonces, la cultura antigua, en donde no había libros y no había libros suficientes, pues descansa justamente en lo verbal, descansa justamente en esta apropiación de la palabra y la retención en la memoria. Entonces, es muy importante para la filosofía antigua la emisión verbal. Cuando mi libro empieza justamente recordando que muchos filósofos en la antigüedad no quisieron escribir. ¿Y por qué no quisieron escribir? Y tenemos muchísimos casos, ¿eh? Sócrates es el más notable, pero es uno entre muchos. Sócrates no quiso escribir. ¿Por qué no quiso escribir? Porque para él la filosofía es fundamentalmente diálogo personal. El filósofo antiguo, sobre todo en el momento de la protoliteratura, el filósofo antiguo lo que busca es transformar el alma de los que tiene enfrente y a través de la palabra y el ejemplo. Eso es fundamental en la filosofía antigua. Lo vamos a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque en una cultura en que la escritura no está completamente asentada, lo fundamental es la transmisión por la palabra. Y la transmisión por la palabra exige ciertos mecanismos para poder repetirse. ¿Sí? La palabra tiene la facultad de conservarse en la memoria, pero la memoria no acepta fácilmente cualquier emisión. Por ejemplo, déjenme mostrarles cómo funciona la palabra y la memoria. Voy a empezar a cantar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. ¿Qué sigue? Y mi palabra es la ley. ¿Qué más? No tengo trono ni reina. Ni Naiden que me convenga, pero sigo siendo el rey. Fíjense ustedes, ahí tienen el mensaje verbal en toda su extensión. Es decir, para que un mensaje verbal sea recordado, es preciso que sea repetido y musicalizado, porque la memoria acepta toda esa clase de mensajes mnemónicos. Cuando alguien quiere en lenguaje verbal enseñar algo, lo mejor sería que lo haga como rima, como poesía, porque de esa manera la memoria acepta fácilmente el mensaje verbal. En cambio, acepta muy mal los mensajes que no sean sujetados a un ritmo. Por ejemplo, ¿quién se sabe de ustedes la primera frase de la crítica de la razón pura? Nadie. Si Kant hubiera querido que la crítica de la razón pura se retuviera en la memoria, tendría que haberle hecho corrido o guapango. ¿Por qué? Porque los signos verbales son signos que necesariamente requieren
de una cierta estructura para poder ser recordados. Y toda la filosofía antigua está llena de eso, ¿no? De manera que cuando decía Eric, ¿qué efectos tiene? Tiene efectos muy importantes, porque el que recopila información a través de la memoria y el oído funciona distinto a cómo funcionamos nosotros que trabajamos con textos. Por ejemplo, yo quiero escribir un libro hoy. ¿Qué tengo que hacer? Vean ustedes atrás de mí, rodearme de libros. Todos esos libros son signos visuales, es decir, yo puedo tomar un libro, lo abro y mi vista, la visión, recobra el mensaje tal como está. Entonces, si quiero escribir hoy un libro, lo que tengo que hacer es rodearme de los libros de la especialidad que voy a trabajar y entonces consultarlos visualmente. Ir de atrás para adelante, ver las conclusiones, las premisas, los inicios, ¿no es cierto? Y entonces ahí tengo toda una biblioteca a disposición de mí. Pero, ¿cómo le hacían los filósofos que no tenían esto? ¿Cómo le hacían los filósofos en el momento en que no había libros disponibles de esa manera? Todo lo acumulaban en la memoria. Y por supuesto, sus memorias eran prodigiosas, prodigiosas. Por ejemplo, fíjense ustedes que hay muchos detalles, pero uno que les va a simpatizar es este. Cuando un autor antiguo citaba a otro autor, no hacía como nosotros. Por ejemplo, si yo quiero citar hoy a Kant o a Hegel, pues lo que tengo es que sacar el libro, buscar la página, ¿no? Encontrar el renglón y luego decir, Hegel lo escribió en tal libro, en tal página, en esta edición, ¿sí? Pero si no hay eso, ¿qué hacemos? Lo que hacían los filósofos antiguos era recurrir a la memoria. Otra vez decían, pues leí en algún momento o escuché decir de algún momento algo y lo citaban. Por ejemplo, Aristóteles cita con frecuencia a Platón, pero nunca cita el diálogo, porque como los diálogos no tenían nombre en ese momento, pues entonces dice, por ejemplo, en los diálogos eróticos dice, y como va de memoria, lo que Aristóteles dice, pues no es lo que está en el texto, es lo que él recuerda más o menos, ¿no? No es se equivoque, pero no es una cita en el sentido de que no encuentra, por eso los filólogos hoy se quiebran la cabeza, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde dijo Platón eso que dice Aristóteles que dijo? Pues no lo dijo en ninguna parte, porque es que Aristóteles está citando de memoria, porque Aristóteles no tiene efectivamente una biblioteca, porque en ese momento era imposible. Ahorita les explico por qué, pero Aristóteles tiene que citar de memoria porque es la única manera para él de consultar su archivo personal, su biblioteca personal, que es su memoria, ¿no es cierto? Más aún, Aristóteles se cita a sí mismo. Hay unas partes en las que dice, pues como dije aquí, no sé qué, y resulta que lo que dice que dijo ahí, pues no está en ninguna parte, y los filólogos, los pobres, se la pasan diciendo, bueno, ¿y dónde escribió esto que dice que escribió? Pues en ninguna parte, porque lo que él ha hecho es recordar que en algún momento dijo, y entonces lo que recuerda, pues sí se parece, ¿no? No es una cosa distinta, pero no es de ninguna manera una cita, ¿no? Vean ustedes, ¿y por qué no se podía citar? Ahí, por ejemplo, tenemos que entrar en la historia del libro, ¿no? Aristóteles no hubiera podido citar a Platón porque, como les decía, cada libro tenía que ser una copia nueva. Cada libro era copiado a mano. Y entonces cada libro era distinto al otro. Así que pues todos los libros eran diferentes porque todo dependía del escriba que lo hizo, del material en que escribió, ¿no es cierto? Y entonces era imposible citar porque además los libros en esa época no llevan número de página. Los libros empezaron a tener número de página, como entendemos nosotros, hasta el siglo XII. De manera que Aristóteles no hubiera podido citar a Platón, porque aunque tuviera el libro en las manos, no hubiera podido decir qué página era, porque no había páginas. Más aún, los autores no le ponían nombre a sus títulos, a sus obras. Muchos autores antiguos no le ponen nombre a sus obras. Por eso es que con frecuencia se parecen todas ellas.
sobre la naturaleza. Y bueno, encuentras sobre la naturaleza en Aristóteles, sobre la naturaleza en Epicuro, sobre la naturaleza en Lucrecio, porque todos se llaman sobre la naturaleza, porque como señala Dot en algún ensayo muy bonito, al autor no se le ocurría ponerle un título así extraordinario, ¿no? Como fenomenología del espíritu, así como, ¡ah! ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces, el autor no le ponía título a sus obras y por tanto, pues era más bien recordar. Vean ustedes lo que estoy intentando decir. Cuando uno va a la filosofía antigua, lo que encuentra es un horizonte intelectual muy distinto, ¿no? Un horizonte en el cual la filosofía es sobre todo oral, debe pasar por la palabra y por tanto debe pasar necesariamente por la compañía, por la cercanía. Cuando los filósofos antiguos no escribían, es porque pensaban que el problema de la filosofía no era difundir un conocimiento, sino transformar el alma del público que tenían enfrente. El caso extremo es Epícteto. Epícteto tenía una escuela en Nicópolis. Epícteto abre una escuela cuando lo expulsan de Roma. Pero Epícteto se la pasó en su escuela dando clases verbales y nunca se le ocurrió escribir sus clases. Epícteto daba clases porque él pensaba que lo fundamental no era distribuir un saber, sino transformar el alma de los que lo estaban escuchando. Y para transformar el alma de los que lo estaban escuchando, no necesitaba escribir. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó en un momento de la enseñanza de Epicuro, de Epícteto, llegó Arriano. Arriano es un personaje muy interesante. Arriano es un aristócrata que después fue gobernador y gran militar en Roma, ¿no? Que llegó a la escuela de Epicuro y que empezó a oír sus clases y que dijo, oiga, esto no se puede perder, esto no se debe perder, ¿no? Esto es muy valioso. Y entonces Arriano se dedicó a tomar notas de las clases de Epícteto, perdón. Y lo que tenemos hoy de Epícteto no está escrito por Epícteto, sino son las notas de curso que Arriano tomó de Epícteto y que decidió publicar. Fue Arriano el que finalmente decidió publicar y por eso tenemos las obras de Epícteto. Porque Epícteto pensaba, como muchos filósofos de la antigüedad, incluido Sócrates, que el objetivo final de la filosofía era transformar el alma de los que estaban escuchándole, transformar el alma de los que estaban frente a uno y nada más. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de filósofos antiguos que no escribe porque considera que el fin de la filosofía no es como hoy distribuir un saber para todos, que te lean no se sabe quién, no se sabe dónde, sino por el contrario, transformar el alma de los que estaban presentes. Y eso es lo que Epícteto hacía. Si ustedes leen, probablemente nos detendremos ahí un momento, si ustedes leen la introducción que hace Arriano, Arriano dice literalmente al final, Arriano dice, estos diálogos, esto que están escuchando ustedes, esto que están leyendo ustedes, cuando lo escuchábamos, nos conmovía el alma. Todas estas diatribas, no voy a explicar ahorita que es una diatriba, pero lo explicaré después. Todas estas diatribas, dice él, estaban orientadas a conmover a su auditorio y lo lograban. Y dice Arriano al final, si ustedes leen esto que estoy escribiendo y no se conmueven, pues probablemente, dice él, sea mi falta, o bien, así son las cosas. Pero en realidad, las diatribas de Epícteto estaban hechas para conmover, para transformar el alma del que estaba ahí. ¿Sí? Claro, gradualmente la filosofía se fue escribiendo, gradualmente el texto le ganó el lugar a la palabra y no sin contradicciones. Ya mi libro está dedicado justamente a eso, a contar las dificultades que los filósofos tuvieron para escribir, ¿no? Ya hablaremos sobre la escritura más, pero refiriéndome a lo de Eric, ¿cuál es la diferencia entre signos verbales y signos visuales? Que las facultades que se ponen en juego cuando es la palabra viva y las facultades que se ponen en juego cuando es la palabra escrita son distintas.
Los dos son modos cultos de discutir. Los filósofos antiguos eran muy finos, a pesar de que solo debatían. Ya hablaremos ahorita del diálogo y de la dialéctica, pero se puede hacer filosofía de alto nivel solamente con la palabra, pero se requiere un entrenamiento especial. No es así nada más. Y claro, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que la cultura escrita se ha impuesto de tal manera que se nos olvidó que la filosofía antigua era verbal. Se nos olvidó y creemos que es un accidente que fuera una cultura oral, pero no es un accidente, es una cosa muy importante que influía directamente en la acción de los filósofos y en el pensamiento filosófico. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Déjenme comentarles algunos detalles más, porque esta es una historia fascinante, que es la que en mis libros escriben justamente, ¿no? Es una historia fascinante. Por ejemplo, lo que tenemos de Aristóteles son sus notas de curso, en general. Aristóteles, como les decía, no tenía las preocupaciones del SNI, ni iba a ser publicado en siglo XXI de Atenas, ni esperaba renombre internacional por sus escritos. No. Aristóteles lo que nos dejó fueron sus notas de curso, sobre todo. Aristóteles tenía textos publicados, pero esos casi todos se han perdido. Lo que quedaron fueron los escritos que se llaman exotéricos, es decir, los escritos que son notas de curso. Pero Aristóteles ponía sus notas de curso en la biblioteca del liceo, y cualquiera que quisiera modificar alguna cosa, por ejemplo, Teofrasto se sabe que lo hizo, cualquiera que deseara modificar el texto, pues iba al libro de Aristóteles, lo abría y escribía sobre él su opinión, porque los libros estaban abiertos a la opinión del que considerara adecuado, ¿no? Y entonces lo que tenemos son las notas de curso de Aristóteles, modificadas por algunos alumnos, corregidas por allá, abandonadas por el tiempo. Eso es lo que tenemos de Aristóteles. Eso es lo que quedó de Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque otra vez el fin de Aristóteles no era expandir un saber, no era escribir un sistema para que lo leyeran en el extranjero, sino era transformar a aquellos que tenía enfrente. Por cierto, que los cursos de Aristóteles, de acuerdo con los antiguos, eran tremendos. Aristóteles tenía dos cursos, para que no se queden con la duda. Aristóteles tenía dos cursos. Tenía un curso que se llamaba esotérico, es decir, un curso para un grupito de gente que se reunía con él en las mañanas, y luego tenía un curso abierto para todos los ciudadanos de Atenas que quisieran acercarse. Y, por ejemplo, debieron ser muy numerosos. Según un escritor, Teofrasto tenía un auditorio de casi 1,500 personas para oírle sus clases por la tarde. O sea que eran numerosísimas, ¿no? Pero eran cursos verbales y luego pues, no había manera de que dijeras, me gustó mucho tu conferencia, me la pasas por escrito, me la mandas por email. Pues no, ¿sí me explico? Era lo que retuviste en la memoria, lo que guardaste en la memoria. Y por eso las memorias antiguas, ya hablaremos sobre las memorias antiguas. Las memorias antiguas son deslumbrantes, ¿no? Fíjense, de Aristóteles tenemos las notas de curso solamente. Y como detalle interesante, justo por eso se ha podido reconstruir el salón de clase de Aristóteles. Es muy curioso, ¿no? Porque Aristóteles, que dejó sus notas de curso, pues sus notas de curso son como las notas que haríamos hoy, por ejemplo, ¿no? Que de repente digo, pues está haciendo mucho calor. Aristóteles de repente dice, miren ustedes estas tablas de biología. O sea, uno deduce, había en su salón unas tablas de biología, ¿no? O Aristóteles dice, si yo veo por la ventana y entonces, no sé qué, pues entonces había una ventana, ¿no? Y de repente dice, bueno, pues como ustedes pueden ver aquí en este globo terráqueo, o sea, había un globo terráqueo. Entonces se ha podido construir más o menos el salón de Aristóteles porque sus notas de curso pues son notas personales, son como las notas que saldrían si se recoge la intervención, por ejemplo, que tenemos hoy, ¿no? De repente dirían, pues Alexa dijo, y pues ahí quedó, ¿no? Alexa dijo, se quedó ahí como parte del curso, ¿no? ¿Ven ustedes la diferencia? Fíjense,
Les cuento esto aprovechando el comentario de Eric para que empiecen a sentir la enorme distancia que nos separa de esto. Y esa experiencia es la que queremos reconstruir. Ese vínculo entre existencia, palabra, memoria, recuerdo, compromiso personal que caracteriza la filosofía antigua. Eso es lo que Adot está mostrando, ¿no? No es el único Adot, pero es uno de los que lo hacen mejor y por eso es que estamos leyendo esto, ¿no? Entonces la filosofía antigua, vuelvo atrás, era fundamentalmente dos cosas: una elección existencial y un discurso filosófico que justificaba esa elección existencial, las dos cosas. Me detengo por si hay más preguntas, porque como ustedes ven, se pueden decir cosas muy bonitas de todo esto, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Nadie? No, profesor, todo ha quedado claro. Bueno, de mi parte. Bueno. Sí, quizá yo tendría un comentario, pues solo, pues quizá profundizar un poco más en esta distinción de las características que tenía la palabra escrita, porque a mí se me hace un fenómeno muy, muy interesante cómo también a medida que van evolucionando los hábitos de escritura, hay un afán por economizar, ¿no? Por economizar el lenguaje. Y me parecen muy bonitas las fórmulas que se introducen en la literatura y en la filosofía antigua, porque justo se me hace un carácter formulaico, pero como muy inmanente al discurso mismo, ¿no? Como que siento que también implica parte como de este compromiso con la transformación de sí, asumir ciertos, ciertos códigos de expresividad, ¿no? Ciertas maneras de decir las cosas y a mí se me hace bastante interesante cómo en la modernidad hay, o cada vez que se va modernizando más, hay como este afán por economizar, ¿no? Y hacer cada vez más corto, pues, el corpus del texto, ¿no? Y repetir menos, lo menos posible. Sí, a ver, déjame rascar un poco por esa vía, ¿no? De hecho, todas estas cuestiones de la palabra y la escritura y tal, surgieron en nuestros días, es decir, apareció una corriente muy fuerte hace unos años, que fue la que yo trabajé, porque ante nuestros ojos están cambiando ya esos hábitos intelectuales, ¿no? Es decir, cuando empezaron estos medios electrónicos, por los que ahora escribimos y tal, de improviso nos dimos cuenta que la existencia del libro, de la palabra escrita e impresa, pues estaba sufriendo una transformación muy profunda, ¿no? Estaba sufriendo una transformación muy profunda, al punto de que ahora ustedes que escriben, sobre todo en medios digitales, ya no saben escribir, ya no saben escribir. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que ha habido es una transformación y la palabra, digamos, textual, tal como la entendíamos hace unos pocos decenios, pues está a punto de, si no ser sustituida, cuando menos competir con otros modos de expresión. Pues lo mismo pasó en la antigüedad, efectivamente, ¿no? En la antigüedad, eso que tú llamas lenguaje formular, si hay oportunidad hablaré de qué es una fórmula, porque hay definiciones lingüísticas muy interesantes sobre eso. Eso que tú llamas lenguaje formular dominaba con mucho, ¿no? Es decir, efectivamente, hay normalmente en mis cursos, en estos cursos, empiezo haciendo una pregunta. A ver, ¿dónde llevan ustedes a la facultad la crítica y la razón pura? Pues en su mochila, ¿no? En su portafolio o en su mochila. Estas obras de filosofía antigua no se llevaban en la mochila, se llevaban en el corazón. Se memorizaban y se llevaban en el alma. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Hoy
estamos sujetos a un tipo de lectura que los especialistas llaman lectura extensiva. Es decir, leemos muchísimas cosas, pero justo porque leemos muchísimas cosas, nuestra memoria no retiene nada. No podría, ¿no? Vean ustedes la cantidad de libros que tengo atrás de mí. Pues, realmente ahí la memoria ya no tiene nada que hacer, ¿no? De lo que te acuerdas es del libro y de algunas cosas del libro, pero nada más, ¿no? Hoy domina lo que se llama lectura extensiva, pero en la antigüedad lo que dominaba era la lectura intensiva, es decir, lectura que se hacía sobre pocos textos y una y otra vez hasta que el texto quedaba en la memoria, en el recuerdo, en el alma. Ese tipo de lectura ya no existe, porque existe cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que leer un libro una vez y otra vez y otra vez, pues acabo memorizándolo, pero lo normal es que uno tiene que leer muchísimas cosas que inmediatamente olvida, porque son demasiadas cosas, ¿no? Y leemos una cantidad de cosas increíble. En la antigüedad, imagínense ustedes, no había periódicos, no había revistas, ¿no? No había el Ola y tampoco estaba el Reforma. De manera que lo que se leía pues eran unos poquitos textos y muchas veces. De manera que esa lectura estaba destinada más bien a alimentar el alma. Y por eso les digo, hoy ustedes llevan a Kant en la mochila, pero en la filosofía antigua los libros se llevaban en el alma, en el corazón. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver la diferencia? Vean ustedes, la filosofía se trataba de transformar a los hombres, de modificar la existencia, de alterar la concepción de uno mismo y de alterar la concepción del mundo que uno tiene, la concepción del mundo que uno sigue. Ese es el sentido de la filosofía antigua, ¿no? Transformar el alma de aquel que hace filosofía. Y por eso es una forma de existencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Vamos con Adot. Dice en la página 13. Quiero decir, pues, que el discurso filosófico debe ser comprendido en la perspectiva del modo de vida, de que es al mismo tiempo medio y expresión, y en consecuencia que la filosofía es en efecto, ante todo, una manera de vivir, pero que se vincula estrechamente con el discurso filosófico. Pues eso es lo que vamos a ver. La manera en que el discurso filosófico justifica, pero al mismo tiempo da fundamento a una elección existencial, a un modo de vivir, a una manera de ser. Vean ustedes, la ocasión anterior alguien preguntaba si hay una diferencia entre estilo y forma de modo de vida, forma de vivir. Sí, porque aquí de lo que se trata es de una transformación profunda de uno mismo, una profunda modificación de la manera en que uno se concibe a sí mismo, pero también de la manera en que concibe el mundo, el cosmos y las cosas. Y cada filosofía va a aportar efectivamente un horizonte de inteligibilidad completo y además un modo de vivir acorde con esa inteligibilidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ese es parte de este bellísimo libro de Adot, ¿no? Dice en la página 14, supongo que lo leyeron, por eso estoy reviviendo, ¿eh? En efecto, la filosofía antigua admite de una u otra manera, desde el banquete de Platón, que el filósofo no es sabio, pero no se considera un simple discurso que se detendría en el momento en que aparezca la sabiduría, es al mismo tiempo indisolublemente discurso y modo de vida, discurso y modo de vida que tienden hacia la sabiduría sin jamás alcanzarla. Este vínculo entre filosofía y sabiduría es muy interesante. Foucault tiene una tesis que a mí me gusta mucho, porque él dice que en la filosofía antigua, la filosofía estaba muy próxima a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la filosofía tendía como propósito conducir a la sabiduría. A lo mejor no se alcanzaba nunca, como dice Adot, a lo mejor era muy difícil alcanzar, pero el propósito de la filosofía era no solamente hacer filosofía, sino conducir al individuo a la sabiduría.
ese vínculo entre filosofía y sabiduría se perdió. Y hoy ya no se necesita ser sabio en el sentido de tener un modo de vida de muy alto alcance para hacer filosofía. ¿Cuándo se perdió? Bueno, dice Foucault de una manera que me parece muy interesante, que fue en el momento cartesiano. Es decir, en el momento en que la verdad, el discurso científico de la verdad, se separó de la sabiduría. Es decir, en la filosofía antigua, ser filósofo era aspirar a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la filosofía antigua te exigía transformar tu modo de vida, te exigía transformarte en el plano más íntimo. Tenías que tener una transformación interior para ser filósofo. No había filosofía si no había transformación de la vida interior. No había filosofía si no era a propósito de alcanzar una forma de sabiduría. Ese era el vínculo anterior. Pero, dice Foucault, con la modernidad se escindió la verdad de la filosofía y de la sabiduría. Y entonces hoy podemos hacer discursos de verdad, científicos, teóricos, que ya no nos exigen una transformación de nosotros mismos. Por eso es que hoy se puede ser crápula y enseñar ética. ¿Por qué? Pues porque hoy se puede estar en la verdad, saber discursos, saber teoría, saber doctrina, pero eso no te ha exigido una transformación para lograrlo. En la antigüedad, en cambio, para que pudieras hacer filosofía, requerías una transformación de ti, una transformación personal que te llevaba efectivamente a la frónesis, a una cierta sabiduría en la vida. En cambio, hoy, esa unidad de la que habla Dot se rompió. Es decir, hoy podemos hacer discursos verdaderos y estos no han exigido una transformación. Es decir, por ejemplo, un caso radical sean los médicos, ¿no? Se puede ser un gran médico y una persona absolutamente horrible, ¿no? ¿No es así? ¿Por qué? Pues porque la medicina hoy es un saber de verdad, en el sentido de verdadero, pero no exige una transformación de uno mismo para poder alcanzarla. En la antigüedad un médico tenía también que transformarse espiritualmente porque la medicina no era solo un discurso científico, sino era un compromiso de existencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, verdad y sabiduría estaban en la antigüedad vinculados, mientras hoy se han distanciado. ¿Sí queda claro? Vean ustedes cuántos aspectos extremadamente interesantes, a mi juicio, se desprenden de todo esto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Dice Adot, tampoco habría que oponer modo de vida y discurso como si correspondieran a la práctica y a la teoría. El discurso puede tener un aspecto práctico en la medida en que tiende a producir un efecto en el auditor o el lector. Pues es cierto, ese vínculo entre teoría y práctica, que hoy es muy marcado, en la antigüedad no existía porque toda teoría tenía que convertirse inmediatamente en un modo de ser. Hay que tomar esta última afirmación en sentido fuerte. Un modo de ser. Un modo de ser. No es solamente una forma de ser, un estilo de ser. Es un modo de ser, un modo que compromete al ser mismo, al ser en su esencia. ¿Sí queda claro? Luego dice, hablo de discurso filosófico en el sentido no el sentido moderno, sino en el sentido más bien de que el discurso era parte de este orden de existencia. Voy a la página aquí. A ver, me detengo un poco. ¿Hay preguntas? ¿Le está resultando interesante? A mí me parece fascinante, pero quisiera conocer su punto de vista. Yo no solo lo encuentro interesante, yo lo encuentro fascinante, pero ¿cómo la ven? Cuéntenme, para no sentir que estoy hablando en el vacío.
Sí, a mí también me parece muy fascinante todo lo que ha dicho y me recuerda de hecho a una frase que una vez nos dijo un profesor de filosofía que nos decía que, por ejemplo, los médicos, como el ejemplo que usted puso, hoy en día, por ejemplo, terminan su turno y ya dejan como de ser esa parte de su vida, ¿no? Pero que un filósofo puede terminar su turno, por ejemplo, de profesor de filosofía y aún así sigue siendo un filósofo, o sea, aun cuando ve una película o cuando ve un atardecer o está en cualquier plática, no deja de analizar las cosas o de tener ese pensamiento crítico. Es verdad, es verdad. ¿Alguien más? Johan, ¿qué te parece todo esto? Ya somos muchos menos que la clase anterior. Ya vieron que hay, ya perdí una parte del auditorio y apenas estoy empezando. Johan, ¿estás ahí? ¿Quién sabe? Owen, ¿cómo vamos? ¿Qué encuentras en todo esto? Sí, profesor. Más o menos lo que estamos repasando y todo esto, de cierta forma, me ha asemejado un poco lo que es el Renacimiento, porque, bueno, yo tengo entendido que el periodo helenístico es avivar y de nueva cuenta inundarse hacia la filosofía griega, ¿no? Como que revivirla, pero no solo para los griegos, ¿no? Sino que gracias a la conquista de Alejandro Magno es que se permite dar a conocer estos pensamientos filosóficos que tal vez ya habían llegado se puede decir que a algunos aristócratas, pero ahora digamos que todos ya podrían tener un poquito más de acceso, ¿no? O de ciertas nociones de lo de la filosofía. Bueno, estas filosofías aspiran a alcanzar a todos los seres humanos. Ya veremos lo que esto significa. Víctor. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta y un comentario. Al principio nos señalaba las distinciones, ¿no?, entre la filosofía helenística y la nuestra, o lo que hacemos nosotros, ¿no? Y hacía énfasis en que los antiguos no buscan hacer una epistemología por un lado, una estética por el otro lado, una política, ¿no? Y algo que me he preguntado, y ahorita le planteo a usted la pregunta, ¿cree que hoy se pueda y se deba pensar la filosofía en unidad otra vez? O se podría, mejor dicho, ¿no? ¿Tendríamos la capacidad de poder pensar otra vez la filosofía en unidad? Y sobre lo que usted decía, ¿no? De cómo estas filosofías implican un modo de vida y por otro lado el discurso, ¿no? El discurso filosófico. Yo me he preguntado si realmente, por ejemplo, ¿no? A veces, como usted dice, un crápula puede ser profesor de ética y puede estar diciendo verdades aparentes, ¿no? O muchas cosas en frente de un auditorio y salir y ser otra cosa, ¿no? Entonces yo me he preguntado, ¿realmente el decir que sabemos se debe hoy nada más limitar al discurso o realmente tendría que tener una práctica, ¿no? O sea, ¿realmente sabemos? Eso me pregunto, ¿no? Y sobre el tema que usted desarrollaba sobre la escritura, me llama mucho la atención porque yo me he preguntado si se podría hacer una historia, ya no de la escritura, ¿no? Sino de la conversación, de las distintas formas que ha tomado la conversación en la historia y la importancia que tiene la conversación, no solamente para la filosofía, ¿no? Sino para la misma vida cotidiana y la manera en que nos desarrollamos en ella. Y sobre la escritura, a usted que se ha enfocado en el estudio de las cartas y todo este tipo de cosas, yo me pregunto, ¿usted cree que en el futuro siga siendo posible estudios así? Por las maneras que hemos tenido de que se ha transformado la comunicación, pues yo creo que hasta eso está desapareciendo, ¿no? La Ah, manera en que sí, nos sí, expresamos. sí, Bueno, sí. transformándose. Ya. Bueno, la última pregunta a mí me causa mucha gracia porque siempre en mis cursos digo, miren, yo ya no me acuerdo cuándo recibí mi última carta personal, mi última carta personal. Quiero decir, esas cartas que empezaban diciendo, yo estoy bien, espero que estés bien, y entonces te comunicaban cómo estoy, cómo está, qué me ha pasado.
Yo recibo muchas cartas, pero todas son de que el banco me pide que le pague o que me quieren vender no sé qué. Pero una carta personal, una carta en el sentido de un comunicado personal, hace mucho que no lo recibo. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros hacemos pasar nuestros afectos por el teléfono, por el email, ¿no? De manera que esas célebres colecciones de cartas que conocemos hasta el siglo XIX, por lo menos, hasta el XX todavía, pero ya no existirán, ¿no? Eso ya se perdió. Eso ya se perdió. Por ejemplo, nuestro conocimiento de Marx sería diferente si no conociéramos su correspondencia, ¿no? Porque con su correspondencia tocamos un aspecto muy particular de él, de su vida, de su pensamiento, que seguramente transformó o transforma nuestra concepción. Pero nosotros ya no tenemos esa suerte porque muchos medios de comunicación de hoy son efímeros, mucho más efímeros. Y la carta, por ejemplo, la carta personal, pues si no desapareció ya, está muy cerca de hacerlo. O sea, es la primera cuestión, ¿no? La segunda, la primera que planteabas de, ¿se puede hacer hoy un sistema general? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el saber se ha dispersado enormemente y difícilmente alguien puede pretender hacer una síntesis de lo que hoy sabemos. Es como que la racionalidad se ha esparcido y multiplicado. Eso no quiere decir que no existe una racionalidad contemporánea, ¿eh? Yo creo que sí, pero esa racionalidad se expresa en horizontes muy distintos, muy diversos, y yo juzgo imposible o difícil, muy difícil, que alguien pudiera hacer una síntesis de tal cosa, de manera que parece, parece difícil. Una historia de la conversación, bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque eh, Adot plantea el caso de Platón y de Sócrates como el inicio de la filosofía y como la aparición del concepto de filosofía y de filosofar, ¿no? Y de filósofo. Eso es muy interesante porque efectivamente Sócrates que es totalmente oral. Sócrates es el ejemplo de filósofo oral. En realidad alcanza un cierto grado de comprensión y luego Platón lo va a retomar a través del diálogo. De ahí viene dialéctica. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque efectivamente en la filosofía, sobre todo en filosofía, el diálogo ha jugado un papel muy importante en la aparición de la dialéctica, incluso como la comprendemos hoy, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso más adelante. Hay algunos trabajos sobre la conversación porque, por ejemplo, durante los últimos años más bien, se percataron los historiadores que ciertos movimientos sociales descansaban por ejemplo, en los clubes o en las reuniones de aristócratas, en la conversación, literalmente, ¿no? Y entonces hay algunos trabajos sobre la opinión pública que se fue formando a través no de los periódicos ni de los medios impresos, sino a través de la conversación, es decir, de salones de intercambio, de lugares de conferencias. Entonces sí se ha hecho un poco de trabajo eso, pero digamos, en filosofía hoy me parece imposible, ¿no? En mi libro, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, verán que empiezo diciendo, hoy se puede ser filósofo de la palabra solamente, ¿no? Es decir, conocemos muchos colegas que no escriben, que solo hablan, ¿no? Y que hablan mucho, y que además hablan muy fuerte. De manera que hoy los filósofos pueden seguir hablando, pero así no hacen un prestigio filosófico, porque justamente la palabra es fugaz y entonces se pierde. Aquellos que no escriben hoy están condenados a desaparecer pronto porque sus palabras no van a ser conservadas. Bueno, por estos medios, pero estos medios también se revelarán efímeros tarde o temprano, ¿no? Es decir, ¿quién va a ver una conferencia de hace 14 años en Internet? O sea, salvo que sea Einstein, ¿no? De manera que la filosofía se volvió textual, se volvió escrita, se volvió libro, y hoy me temo que estamos condenados a eso. Por supuesto que hay filósofos, y yo conozco varios, que no les gusta, ¿no?, esta situación y que prefieren la palabra viva y que prefieren la exposición oral, pero corren el riesgo de desaparecer pronto porque pues, nuestra cultura hoy es fundamentalmente textual. Así que eso es lo que yo respondería, Víctor.
Bueno, ¿qué hora es? Creo que ya es tarde, ¿no? Sí. Bueno, creo que tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos todavía. ¿Alguna pregunta más? Vean, la filosofía es dos cosas: modo de vida y discurso filosófico. Es decir, vamos a tener que comprender cómo vive el filósofo antiguo, pero también cuáles son los principios en los que descansa esa vida, esa forma de existir. Marcos, Marco. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a esta cuestión de la relación verdad-subjetividad. Me parece, o bueno, como que alcanzo a percibir que no hay una ruptura tan tajante como, por ejemplo, lo pretendería Foucault en el sentido de que después de Descartes desaparece esta dimensión de compromiso epistemológico con la verdad en tanto que, pues, como principio espiritual, ¿no? Principio de transformación de sí, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en Spinoza, en Hegel, encuentro incluso en Bachelard, ¿no? Este tipo de ejercicios críticos, o sea, creo que la filosofía crítica en cierto corte de filosofía crítica está muy relacionada con esta crítica a la concepción proposicional de la verdad, ¿no? En las ciencias, ¿no? Como en su corte de la razón, pues instrumentalizada, ¿no? Y, por ejemplo, veo en Hegel estos conceptos como el camino de la desesperación o esta transformación que implica la conciencia, esta inversión de la conciencia en su conocer, me parecen justo que apelan también a esta dimensión espiritual del conocimiento, ¿no? Si, por ejemplo, en Hegel, la verdad solo se obtiene a través del esfuerzo de la conciencia por pasar por estos caminos de la desesperación, me parece que también ahí se está haciendo un llamado fuerte a que hay una necesidad de transformación de sí, decía así justo antes de llegar al conocimiento, ¿no? Y bien lo mismo en Bachelard con estos conceptos como lo del psicoanálisis, ¿no? Del conocimiento, me parecen que este tipo de ejercicios que ponen entre paréntesis un poco la pura dimensión instrumentalizada del conocimiento, pues corresponden un poco a esto que se hacía en la filosofía antigua, ¿no? A esta unión en el oráculo délfico justamente del conócete a ti mismo en el doble sentido, ¿no? No sé qué piensa usted. Bueno, yo coincidiría contigo en el sentido de que ciertas filosofías, estoy pensando en Spinoza, por supuesto, pero ciertas filosofías sí que te llevan a una transformación personal o pretenden llevarte a una transformación personal. Pero hay que reconocer que en todo caso son las menos, ¿no? Son con mucho las menos. No sé en el caso de Hegel. En el caso de Hegel, por ejemplo, yo creo que él diría, pues es que en realidad importa menos tu personalidad que vivas en el concepto, ¿no? Claro, vivir en el concepto es elegir un modo de ser también, pero desaparece un poco, me parece, ese aspecto individual, ¿no? Con Spinoza debería ser lo mismo, pero no sucede igual porque el propósito de Spinoza es moral, ¿no? Es ético. Y en ese sentido, aunque Spinoza te lleva también al pensamiento puro, a un pensamiento que no es individual, en cambio, él sí quiere llevarte a una transformación personal. Bachelard ya me parece más difícil, ¿no? Pero en todo caso diría, Marco, que si se puede detectar algún rastro de todo eso, es verdad, pero que es muy parcial, muy menor hoy, ¿no? En general, el filósofo es profesional, pero no aspira a la sabiduría, no aspira a transformar su vida a partir de sus dogmas filosóficos, ¿no? Ya no hay ese vínculo marcado, me parece a mí, ¿no? Elizabeth. Sí, profesor, me surgió una duda respecto a las escuelas antiguas. ¿Había algo así como una competencia por ser la mejor escuela? O sea, por ejemplo, los seguidores de Epicuro decían, esta forma de vida es mejor que esta otra escuela o algo así.
No todas las escuelas, pero Epicuro en particular sí. La escuela epicúrea sí hacía una labor que llamaremos pastoral, ¿no? De reclutar gente para el epicureísmo. Ya hablaremos de eso con mucho detalle, pero sí, el epicureísmo tenía esa concepción de buscar adeptos, ¿no? De incluir a más personas en la escuela. Por ejemplo, un detalle que lo muestra es que en el Asia Menor, en una parte ya muy lejana de Grecia, Minoanda se llama, un epicúreo mandó grabar en su pueblo, un muro. Imagínate tú un muro de 8 metros de altura y 80 metros de largo, con todas las sentencias de Epicuro, todas. De manera que cualquiera que pasara por ahí leyera a Epicuro. Bueno, ojalá y mis alumnos un día hagan lo mismo, ¿no? Así un enorme muro con mis afirmaciones. Entonces cualquiera que pasara leía a Epicuro, porque también se llamaba Diógenes, curiosamente. Diógenes de Onoanda, que es el lugar en donde se hizo todo esto, quería, como todo epicúreo, compartir ese modo de vida que él juzgaba liberador y apacible. Entonces, los epicúreos sí que hacen ese esfuerzo. Las escuelas otras no tanto. Los estoicos, por ejemplo, no hacen esa labor, aceptan a todo aquel que llegue, pero no se proponen, digamos, sobreponerse a los demás. Los de la segunda academia, los de Platón, la segunda academia platónica, no, pues esos son escépticos y esos como no saben nada y saben que no saben nada, pues entonces tampoco buscan adeptos, ¿no? Y el liceo, bueno, el liceo tenía siempre un carácter muy teórico, ¿no? Entonces, sí hay un poco eso que dices, pero no en todas las escuelas, ¿no? Ahora, hay que recordar que había 4 escuelas de filosofía, pero 2, como dirá Dos más adelante, no eran escuelas de filosofía, sino solo modos de vivir, que eran los cínicos y los escépticos. Y los cínicos, bueno, eso sí daban lecciones en público, ¿no? Eso sí, digamos, querían convencer a la gente, pero a ladridos. Entonces, ellos sí buscaban, a través de la exhibición pública, hacer más cínicos, ¿no? Transformar el modo de vida de los demás, pero mostrando efectivamente en la existencia la manera de ser correcta de acuerdo con ellos, ¿no? Ya hablaremos de eso con detalle, si llegamos a los cínicos, ¿no? En fin, ojalá y les siga interesando este curso. Gracias. Como verán, ustedes es muy fino, pero pues no obtiene grandes auditorios, ¿no? Es una pena, pero así es, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, si no es así, nos vemos entonces, ¿les parece bien el próximo martes? Por favor, continúen. Miren, me parece que yo terminaré esta parte del prólogo porque quedó la parte de ejercicios espirituales sin comentar. El apartado que se llama la filosofía, antes de la filosofía lo pasaremos relativamente rápido y me interesa sobre todo que se detengan en el apartado que se llama la aparición de la noción de filosofar, porque me parece muy interesante comentar cómo apareció la filosofía y el filósofo, de qué manera se fue constituyendo esto que hoy llamamos filosofía, cuál es el origen de la filosofía en Occidente. Esa es un poco la cuestión ahí. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario adicional antes de despedirnos? Es probable que algunos salgan de aquí transformados, se los advierto. Esta clase tiene justamente un poco eso, ¿no? Que la gente sí, alguna gente sí logra una transformación de sí. En fin, en eso estamos, ¿no? Ya veremos que la definición de filósofo es justamente esa, ¿no? Es justamente esa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? Dije cosas espléndidas, me parece, ¿eh? Por lo menos creo que hay cosas ahí espléndidas. ¿No?
Bueno, si no es así, entonces nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo?